Hay una tendencia muy moderna hoy en día que nos rodea constantemente y es la cultura del hágalo usted mismo. Ya todo el mundo pues trata de, hay videos, hay tutoriales en las redes sociales y se buscan respuestas rápidas a preguntas que los seres humanos se llevan haciendo cientos de miles de años, ¿no? Y todo parece estar al alcance de un clic. Yo le pregunto a este app, yo le pregunto a este otro app y rápido te da una respuesta, ¿verdad? Y en medio de eso también está el riesgo de querer vivir la espiritualidad de la misma manera, como un proyecto personal de autosuficiencia inmediata. Y aquellos que han explorado las redes sociales se dan cuenta que hay muchos lugares que usted le da un clic, te pasan 3 o 4 fotos y dale un link a este sitio y cuando tú vienes a ver, supuestamente son unos consejos espirituales y unas cosas espirituales que como te lo venden, es como que tú lo lees e inmediatamente va a haber un cambio dramático en tu vida. No tienes que pasar trabajo, ¿verdad? Y hay cientos de libros, influencers, videos, páginas en el internet prometiendo iluminación rápida, perfección espiritual o fórmulas secretas para despertar. Aquel tipo dijo hace cientos de años, en una cueva dejó escrito yo no sé qué, y supuestamente ese es el secreto de vivir una vida iluminada, ¿no? Pero el verdadero camino espiritual no funciona así. Hay una historia de un candidato a la ordenación que durante el examen o la entrevista final que le hacen, le preguntan si creía que iba camino a la perfección espiritual y él responde con un rotundo no. No voy de camino hacia la perfección espiritual. Y quizá esa fue una de las respuestas más sabias que pudo haber dado, porque el camino espiritual no es un camino hacia sentirse superior. No es una competencia de santidad. Yo soy más santo que tú y ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco es coleccionar experiencias místicas como trofeos. Los grandes santos, maestros y místicos de la historia no son modelos a copiar exactamente, son ventanas. Y por ventanas quiero decir que ellos nos permiten mirar a través de su experiencia las posibilidades humanas más profundas. Nos ofrecen hospitalidad espiritual para descubrir nuestro propio camino. No es para que imitemos ni andemos por el camino de ellos, es para descubrir el nuestro. Y si observamos sus vidas cuidadosamente, encontramos algo bien curioso, ¿no? Cada cierto paso en el camino espiritual aparece la humildad. Siempre está la humildad presente, ¿no? Y hoy quiero compartir brevemente 8 movimientos o pasos de ese sendero espiritual que todos estamos andando. Y el primero es la conciencia. Todo comienza con un despertar, un darte cuenta de dónde estás parado en tu vida, ¿no? A veces lo llamamos conversión, otra gente lo llama iluminación, algunos lo llaman despertar espiritual o expansión de conciencia, como usted quiera, pero no es simplemente adquirir información, es una experiencia que te abre los ojos. Ese algo que está pasando, abrimos los ojos y nos saca de nosotros mismos, nos sacude el piso. Y eso puede suceder cuando uno se enamora. ¡Wow! ¡Qué rico es! Pero eso es como si tú te metieras un cantazo de algo ilícito y entras a un universo paralelo y te cambia mucho. Tener un hijo es otro proceso, otra cosa que pasa, que si tú tienes los ojos abiertos te cambia la vida por completo. Cuando contemplamos una injusticia nos despierta algo que nos mueve a hacer algo. Cuando miramos al cielo nocturno y sentimos algo inmenso. Cuando atravesamos una pérdida o tocamos fondo.
Y los místicos hablan de una experiencia de temor reverencial. En inglés le llaman awe. La traducción en español es un poquito difícil, pero es una mezcla de admiración, misterio y asombro. Yo recuerdo una particularmente que me pasó a mí. Yo estaba en el último año de universidad y fuimos a Isla de Mona a acampar una semana. Allí no hay luz eléctrica en ningún sitio. Y recuerdo una noche que yo estoy caminando por la playa y me paro en un lugar, en la playa de Sardinero especial, y yo estoy mirando el cielo y mirando el horizonte, la Vía Láctea, las estrellas. Es una cosa, yo les recomiendo en algún momento que traten de buscar un lugar que ustedes puedan apreciar eso. Y yo estaba parado en un sitio en la arena donde parecía, daba la impresión cuando yo estaba mirando eso, que yo estaba parado encima del agua, que estaba caminando sobre el agua. Eso fue lo que yo sentí. Y sentí una cuestión bien interesante, que me sentí uno con todo el universo. Todo estaba en mí, yo estaba en todo. Una cosa bien, bien, bien bonita, bien especial. Y posiblemente duró 2 o 3 segundos, no más de eso. Pero en ese momento en que yo lo estaba viviendo era eterno. O sea, tú pierdes la noción del tiempo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese instante que nos pasan cosas así, de repente comprendemos que no estamos solos, que existe algo más grande que nuestro pequeño yo. Algunos lo llaman Dios, divinidad, otros lo llaman espíritu, otra gente lo llama el universo, el cosmos, o simplemente la comunidad humana. Tú te sientes parte de una gran comunidad. Pero el despertar espiritual nos deja a nosotros con la certeza de que la vida tiene una profundidad mayor de la que nosotros imaginábamos. Tú estás viviendo tu vida normal, qué sé yo, tú puedes sentir que es una cosita insignificante, que es tuya nada más, pero cuando te pasa eso, tú te das cuenta de que es mucho, mucho más profundo que eso y mucho más grande que eso. Y muchas personas creen que llegar a esa experiencia significa haber llegado a la meta. Y por ahí comienza el siguiente paso. Segundo paso, humildad. Porque uno de los mayores peligros espirituales es creer que la experiencia espiritual nos hace superiores. Y la conciencia puede inflar el ego en lugar de transformarlo. Y lo que estamos buscando es transformación, ¿no? Podemos pensar, ahora entiendo, ahora estoy despierto, ahora soy mejor que los demás porque veo la cosa diferente, ¿no? Pero la verdadera experiencia espiritual produce, o se supone que produzca, exactamente lo contrario. La verdadera conciencia nos hace sentir parte de un todo con mayúscula. Nos hace comprender que nuestra visión es apenas una pequeña ventana hacia el misterio infinito de la vida. Estamos mirando por un rotito en la verja y lo que vemos es chulo, pero hay un montón de cosas que hay que ver, ¿no? No somos superiores porque mirarnos por el hueco, ¿no? Y la humildad espiritual no nos hace sentir menos, nos hace sentir conectados. O sea, tú puedes sentirte, en una experiencia esta, uno puede sentirse pequeño. Soy un grano de arena en la playa, qué sé yo. O soy mejor que todo el mundo. Lo contrario, ¿no? Pero ese no es... la humildad espiritual no lleva a ninguna de esas dos cosas. Nos hace sentir conectados con algo. Con algo que quizá no entendemos, con algo que quizás sentimos es más grande que todos nosotros, etcétera, ¿no? Y comprendemos que nuestra existencia es un instante efímero dentro de la eternidad. Los otros días estaba viendo un videíto que este muchacho estaba explicando que si el origen del planeta Tierra, no del universo, el origen del universo, el universo comenzaba a las 12:01 del día de Año Nuevo. Nosotros, toda la tecnología, todas las experiencias, todo lo escrito, toda la historia y qué sé yo, era los últimos 7 segundos de ese año. Imagínese usted lo insignificante que venimos a ser nosotros en el tiempo
comparado con la historia del universo, con la historia de nuestro planeta, etcétera, ¿no? Y quizá eso es lo que significa realmente la vida eterna, ¿no? Haber tocado, aunque sea por un momento, algo infinito e incomprensible por nosotros, ¿no? El tercer paso es expandir la conciencia. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos atrapados en una sola experiencia espiritual. En el budismo zen existe una frase que choca y es: si encuentras a Buda en el camino, mátalo. ¿Verdad? Si encuentras a Buda en el camino, mátalo. Y no significa eso que tú vas a rechazar la verdad, porque lo mataste, estás rechazando lo que él te está enseñando. No. Significa que tú no vas a convertir ninguna experiencia en un ídolo permanente. El Buda significa iluminación. Tú no vas a convertir esa experiencia en tu ídolo permanente. Porque mucha gente se enfoca no en el mensaje, sino en el dedo que apunta hacia el mensaje. Y se enfocan ahí nada más, ¿no? Jesús decía: dejen que el Espíritu los guíe. Y la vida espiritual es dinámica, está viva, no es estática. Cuando expandimos nuestra conciencia, dejamos de ver otras tradiciones como amenazas. Si tú expandiste tu conciencia para ver todas las otras tradiciones religiosas y místicas que han existido y existen como amenazas, tú no creciste, todo lo contrario. Cuando tenemos esa experiencia y expandimos esa conciencia, todo lo demás no es amenazante. Comenzamos a reconocer que hay muchos caminos buscando la misma luz. Eso es como a Santiago de Compostela, el camino a Santiago, ¿no? Santiago es la meta, pero hay 20.000 caminos. El norte de España, el portugués, el que sale de acá, uno que sale de Francia, uno que sale de Alemania. Y todos andan en el mismo camino. Cuando oramos, meditamos o estamos en contemplación, no estamos solos. Participamos de una gran comunidad espiritual humana que está haciendo lo mismo. No igual que nosotros, de manera diferente, pero con la misma meta. Y ellos no están mal y nosotros no estamos bien. ¿Sabes? Simplemente vamos por ahí, ¿no? El cuarto paso, humildad de nuevo. ¿Por qué no debemos pensar que hemos ganado la iluminación? La gracia no es una medalla. Existe la historia de Salieri y Mozart, que la plasma muy bien en la película esta Amadeus, que ganó un Oscar y qué sé yo, hace mucho tiempo. Salieri era el compositor oficial del emperador de Austria. Y él había dedicado toda su vida, dedicó toda su música a Dios, esperando ser recompensado con genialidad. Mozart llegó allí, le comió los dulces en 3 días. Y Mozart vivía caóticamente. Era un tipo, hoy lo llamaríamos excéntrico, estortillado, todo lo que usted quiera. Pero era un genio de la música. Y a pesar de vivir una vida desorganizada por completo y posiblemente no le interesaba la cuestión espiritual, ni mucho menos, no pensaba en eso, produjo belleza extraordinaria. Imagínense si Mozart era un genio que cuando chiquitito el papá lo lleva a escuchar un coro en Roma, en el Vaticano, y ese coro era secreto, esa música era secreta. El papa nunca, ni siquiera la escribió. Simplemente se cantó esa vez y ya, no estaba escrito por temor a que alguien se la robara. Mozart fue a su casa y escribió toda la partitura completa. Cuando el Papa se enteró, lo mandó a buscar a él y al Papa. Es como de dónde él se había robado eso. Él le contesta: no, que yo lo oí, lo escribí, me lo memoricé. Y estaba perfecto. Así de genial era ese individuo, ¿no? Así que el espíritu golpea donde le da la gana. El viento sopla donde quiera, para donde quiere. Y usted no tiene control de eso, ¿no?
Y nuestra tarea no es controlar ese viento, no es controlar lo divino. Nuestra tarea es estar disponibles. Tener las velas preparadas para que cuando el viento sople, poder cogerlo y navegar. Eso es todo. La quinta parte es muévete. La espiritualidad siempre implica movimiento, no es estática. No significa que tú te vas a quedar quieto en el mismo sitio, ¿no? Abraham salió de Ur de los Caldeos, migró por todo lo que es Irak ahora mismo, parte de Irán, y llegó hasta Canaán caminando con su familia, ¿no? Los hebreos salieron de Egipto en algún momento y llegaron supuestamente a la tierra prometida. José y María se fueron de Israel para Egipto y después volvieron. Buda salió del palacio, era millonario, era riquísimo, y cuando vio lo que había afuera, salió del palacio y renunció a todo y se fue. Los discípulos llevaron su mensaje a nuevos lugares del mundo conocido en ese tiempo, ¿no? Mediterráneo. ¿Por qué? Porque el camino espiritual nunca es estático. A veces el movimiento es físico, pero muchas veces ocurre dentro de nosotros mismos. Dejamos viejas ideas atrás, abandonamos resentimientos, nos atrevemos a crecer. Y eso es movimiento. La vida espiritual siempre nos invita a caminar más allá de nuestras fronteras interiores. Yo una vez leí en algún lugar que el camino más largo y más significativo no era a ninguna parte, era el que tú hacías dentro de ti. Pero hay que moverse. El sexto paso, humildad de nuevo. ¿Por qué? Porque no vas a convertir tu búsqueda espiritual en un espectáculo. Vivimos en una cultura obsesionada con el reconocimiento, los likes, los seguidores, la visibilidad, el contenido, todo este tipo de cosas. Y muchas veces cuando tú pones algo en tus redes y le dan poquitos likes, puedes sentirte como rechazado, ignorado, triste. Pero muchas de las experiencias espirituales más profundas ocurren en silencio. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta. No toda transformación necesita audiencia. La semilla crece debajo de la tierra, nadie la está mirando, antes de salir a la superficie y convertirse en una planta, en un árbol y dar fruto. Así que tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? La séptima es llegar. El camino espiritual sí tiene momentos de llegada. Momentos donde sentimos paz, donde sentimos una conexión especial, donde sentimos unidad, justicia, compasión. Y Jesús llamó a eso el reino de Dios. Otros lo llaman nirvana, iluminación, etc. Y en Unity nos recuerda algo bien hermoso, ¿no? Que el reino no es solamente un lugar en el futuro. El reino está aquí y ahora. En este momento. Y fíjense, en esos momentos sentimos paz. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Porque hay unidad. A través de nosotros hay justicia, hay compasión. Por lo tanto, el reino está en ese espacio entre usted y yo. En esa interacción entre usted y yo. También está el reino cada vez que elegimos amor sobre el miedo. Cada vez que practicamos compasión. Cada vez que reconocemos la chispa divina en otro ser humano. Ahí en ese momento el reino se hace visible. Tú no ves la electricidad. Está ahí todo el tiempo. ¿Cuándo se hace visible? Cuando hay una chispa. Ahí usted la ve, porque ve luz. Ahí es que el reino se hace visible, con esa chispa que tú estás reconociendo en otro y en ti tú sientes algo especial en tu corazón. Puede durar segundos, pero está ahí. El paso número 8, otra vez, humildad. El momento más peligroso espiritualmente es cuando creemos que ya hemos llegado completamente a nuestro destino.
Cuando pensamos, ya yo no tengo más nada que aprender, ya lo sé todo. Ahí el crecimiento se detiene. Los bodhisattvas en la traducción budista regresaban de ese lugar para ayudar a otros. En las tradiciones de abrahámicas, ¿no? Las religiones de judaísmo, cristianismo y el islam, una de las máximas de esas tres grandes religiones es servir mediante actos de justicia y compasión. Esas tres religiones abrahámicas tienen como pilar servir con justicia y compasión. Y aquí es donde aparece el quinto principio de Unity, ¿no? Básicamente, la fe sin obras está muerta. No basta con conocer la verdad, tenemos que vivirla, tenemos que ponerla en práctica. Es como tú saber un secreto que puede ayudar a mucha gente y te lo muerde, no lo sueltas por miedo a perderlo, por miedo a que te lo quiten. O sea, definitivamente no tuviste ningún despertar espiritual. Existe una vieja imagen del desierto que a mí me gusta mucho, ¿no? Los árabes, esta gente que migra por el desierto, ¿no? Los beduinos, tienen un dicho que dice que cuando tú llegas a un oasis y hay una persona hablando mucho de los lugares que estuvo, probablemente lleva demasiado tiempo en el oasis. No se está moviendo. Está hablando de todo lo que es, mira, estuve aquí, estuve allá, hice esto y eso otro. El tipo ya está ahí pero pues, no se ha movido hace tiempo, ¿no? Se acostumbró a lo así. Se conformó. Hay incluso una tradición judía que dice que los israelitas pasaron gran parte de sus 40 años en el desierto detenidos en un oasis. Y desde ese oasis veían la tierra prometida. Concho, pero aquí están cómodos. Hay palmitas, hay dátiles, tenemos sombra, hay agua. Eso que me falta por caminar, se ve caluroso. Hay arena por todos lados, yo no sé. Hay que pasar trabajo y aquí estoy cómodo, ¿no? Y quizá eso también nos pasa a nosotros espiritualmente, ¿no? Nos detenemos en experiencias hermosas, en certezas cómodas, en identidades espirituales que nos hacen sentir seguros. Pero el Espíritu siempre sigue llamándonos hacia adelante. No te quedes ahí. Aquí está la tierra prometida, tú estás allí comodito, pero es aquí, no es allá. Por eso quizá la vida espiritual no es una línea recta, es una espiral. Y es una espiral porque volvemos una y otra vez al despertar. Hacemos algo, despertamos, hacemos algo de nuevo, despertamos a la humildad, despertamos al movimiento, despertamos al servicio y despertamos al amor. Y descubrimos que la verdadera meta nunca fue terminar el camino, ¿no? La verdadera meta siempre es seguir caminando conscientemente con la divinidad. Porque aquello que estamos buscando no está al final del camino, no está mañana, no está detrás de la curvita, no está después de la lomita, y no vamos a llegar en X cantidad de tiempo en tal fecha, ¿no? Lo que estamos buscando está dentro de nosotros. Y tenemos que seguir constantemente caminando, explorando, buscando, encontrando, porque como en la ciencia muchas veces pasa, tú contestas una pregunta y de repente te das cuenta que hay 100 más. Y por cada pregunta que tú contestes, hay 100 preguntas más. Y si tú te conformas con la contestación a una pregunta e ignoras las otras 100 que tienes delante, no avanzas. Y espiritualmente pasa lo mismo. Y yo espero que todos ustedes que están andando este camino sean curiosos, busquen, no sientan miedo por buscar, por abrir esas cajas, esos baúles, esos closets oscuros llenos de araña, ábranlo. Porque ahí está el secreto. Yo recuerdo cuando estudiaba psiquiatría, yo tengo un diario de sueños cuando yo estudiaba.
Y tuve un sueño que lo leo cada cierto tiempo, leo el sueño. Y en el sueño yo llego a esta casa que supuestamente yo había heredado. Y mi trabajo era entrar a la casa y organizar todo lo que había ahí, ¿no? Cuando llego a la casa y toco la puerta, dos personas vestidas de blanco me reciben y me dicen que entre. Yo paso por un pasillo largo. Al final del pasillo, a mano derecha, hay una puerta entreabierta y yo la voy a abrir y esa puerta está oscura adentro y yo sé lo que hay ahí. Había cachivaches, cosas polvo, llenas de polvo, telarañas, un montón de cosas. Yo cierro la puerta y digo en el sueño, yo dejo eso para después. Me siento en un escritorio que había en una habitación y estoy revisando unos papeles y yo siento una presencia moviéndose dentro de la pared. Como las películas esas de miedo, que hay alguien caminando en la pared y tú ves la silueta. Y esa presencia se para frente a mí en la pared y sale de la pared. Y viene caminando hasta donde yo estoy sentado y molesta, me dice, yo pensaba que tú estabas preparado para esto, pero no. Y yo le empiezo a preguntar de qué tú hablas, quién eres tú. Esa persona da media vuelta y se mete en la pared. Yo lo apunté el sueño y a través de los años, obviamente cada vez que tú lees una cosa así, le das una interpretación diferente porque tú eres otra persona, ¿no? Los sueños así son como los poemas. Significan una cosa cuando tienes 18 y otra cuando tienes 30 y otra cuando tienes 60. Y en el sueño yo lo interpreté como que esa presencia en la pared era yo mismo, que me estaba regañando, entre comillas, por no abrir el closet aquel. Porque tenía que enfrentarme a unas cosas que en ese momento lo cerré y no me atreví. Y me entretuve en otras cosas. Como cuando usted está estudiando por un examen, de repente tiene que lavar el carro, tengo que fregar, mami me dijo que mapeara, ay, tengo que lavar ropa, pero no te sientas a estudiar. ¿A quién le pasó eso alguna vez en su vida? A mí muchas veces. Así que no tengan miedo. Abran esa puerta, no va a pasar nada. Al contrario, van a pasar cosas maravillosas. Y con eso los dejo. Dios los bendice.